Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Hoy está muy solo. ¿Qué pasó ahí? Faltan varios hermanos. El domingo pasado teníamos casa llena y hoy está más solón, pero qué bueno que estamos. Los que están aquí, bienvenidos sean todos ustedes. No pudimos acompañarlos hoy a la reunión de oración. Ahí, como mi esposa comentó, tuvo una extracción de una muela y pues no pasó muy buena noche pero bendito Dios, pues estamos aquí, ¿verdad? Ok, pues vamos, ¿qué les parece, hermanos, si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Vamos a poner este tiempo, vamos a orar para que sea el Señor, como siempre, dirigiendo nuestras reuniones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias porque podemos estar reunidos una vez más aquí como iglesia local. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, en esta mañana te quiero pedir que me des sabiduría, me des entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente. Señor, quiero simplemente exponer lo que viene en tu palabra, Señor. No quiero poner de mi cosecha, ni de mis emociones, ni de mis sentimientos, Señor. Nada más tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar el corazón de una persona. Yo te doy gracias por el mensaje que vamos a hablar el día de hoy, Señor. Te pido que mis hermanos puedan estar atentos, que puedan despejarse de toda distracción, de todo problema, Señor, que ellos vienen cargando, Señor, y que ahorita puedan depender y descansar en ti, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie que ya tenemos bastante tiempo. Estaba sacando cuentas, ya llevamos como casi año y medio con esta serie la hemos titulado Aprendiendo para Enseñar. Y esta serie, hermanos, en lo personal, pues ha sido de mucha bendición para mí y espero que también lo esté siendo para ustedes. Y también cuando entramos a este punto de los mandamientos de la ley moral de Dios, pues desde un principio yo tenía programado que viéramos un mandamiento cada domingo, pero pues no ha sido así. Nos hemos estado llevando hasta 5 o 6 temas por cada uno de los mandamientos, pero creo que ha sido muy bueno porque hemos profundizado en cada uno de ellos y le hemos sacado mucho jugo a cada uno de estos mandamientos de la ley moral de Dios. Entonces, los 2 domingos anteriores estudiamos las exigencias que tiene el 6º mandamiento. Es lo que hemos estado viendo estos 2 domingos anteriores. Repito, las exigencias que tiene este mandamiento, el 6º mandamiento, perdón, y el 6º mandamiento es: no matarás. Ese es el 6º mandamiento, no matarás, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No matarás. Entonces decíamos que el 6º mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás, o la vida del prójimo. Repito, lo que estudiamos fue que decíamos que el 6º mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Y decíamos que cuando vemos ahí la palabra en Deuteronomio 5:17, vemos la palabra no matarás. Esa palabra en el hebreo, la mejor traducción es no asesinarás. Es la mejor traducción, no asesinarás. Y esto se refiere a que no debemos matar por cualquier tipo de causa. Entonces, si no por homicidio, o que sea por un homicidio intencional, un asesinato por odio, por venganza o codicia, o un derramamiento de sangre inocente. Es ahí por ello que el Señor dice, no matarás. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a entrar a estudiar las prohibiciones de este mandamiento. ¿Qué se prohíbe en el 6º mandamiento? Ya vimos las exigencias, ahora vamos a empezar a estudiar las prohibiciones. Y yo creo que en las prohibiciones nos va a llevar aproximadamente unos 3 temas. Entonces, ¿qué se prohíbe el 6º mandamiento?
La respuesta es, el sexto mandamiento prohíbe quitarnos la vida. Repito, el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida o quitar la vida de nuestro prójimo injustamente. Ok, hermanos, el día de hoy nos vamos a enfocar en quitarnos la vida injustamente. Y el próximo domingo vamos a ver la prohibición de quitar la vida de nuestro prójimo. Entonces hoy, de quitarnos la vida, perdónenme. Entonces, y el domingo que viene vamos a ver el quitar la vida del prójimo, ¿ok? Entonces, hermanos, no, y qué bueno que mi esposa me ayude aquí, porque a lo mejor los que no nos conocen o vienen de casa, el domingo pasado, quiero aclarar, yo decía, hay como cuando te deschongas con tu pareja, ¿no? Cuando me deschongo con mi esposa, y algunos decían, pastor, ahí nos imaginamos a tu esposa y a ti agarrados de los cabellos, ¿no? Y no es cierto, nunca nos hemos, lo llamo así como deschongado, como pelear, ¿no? Entonces, quiero aclarar también eso, jamás he deschongado a mi esposa o mi esposa me ha deschongado, ¿verdad? Entonces, nada más quiero aclarar esa situación. Entonces, cuando hablo más de deschongar, hablo pues de un pleito, ¿no? Entonces, ok, hermanos, entonces, vamos a ir sobre el primer punto. Dios prohíbe el destruirnos a nosotros mismos. Dios prohíbe el destruirnos a nosotros mismos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Eclesiastés 7, 17. Dice así: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Lo vuelvo a leer. No hagas mucho mal, ni seas insensato. La palabra insensato es tonto, ¿verdad? No hagas tonterías, dice, no hagas mucho mal, ni hagas tonterías. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hermanos, recordemos, y ya lo estudiamos, que el Señor es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida, fue Él quien originó la vida, fue Él quien le dio un principio a la vida. Y entonces, hermanos, si es el Señor quien es el autor de la vida, quien infundó la vida, dio un principio en la vida, ¿quiénes somos nosotros para atentar con nuestra propia vida? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Y yo sé que algunas personas pudieran decir, es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Como dicen esa frase que hay, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces, es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. Pues déjame y te digo que sí es tu vida, pero no es tu vida, y que de esa vida vas a dar cuentas al Señor. Vas a dar cuentas al Señor, tanto bien como para mal, cómo usamos nuestra vida. Entonces, y cuando nosotros nos destruimos a nosotros mismos, cuando nosotros nos destruimos a nosotros mismos, hermanos, es a menudo o esa causa de diferentes frutos por los cuales quizás el ser humano está pasando. Y uno de ellos, hermanos, si nosotros nos destruimos o nos destruimos a nosotros mismos, a menudo es por fruto del orgullo. Por el fruto del orgullo. Fíjate lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Segundo libro de Samuel, 17, 23. Vamos a estar viendo muchos versículos porque pues venimos a estudiar la Biblia, ¿verdad? A eso venimos, a estudiar la palabra de Dios. Y si estudiamos la palabra de Dios, pues hay que ver la Biblia, hay que ver muchos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo,
enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que este Ahitofel, cuando no se siguió su consejo, dice que se fue a su casa, arregló su casa, fue y se quitó la vida. Se suicidó. Fue y atentó contra su propia vida. Hermanos, recordemos que la palabra de Dios, o para los que no están muy metidos de quién era Ahitofel, Ahitofel dice la palabra de Dios que cuando él era como consejero de David en su tiempo, y dice que cuando Ahitofel daba un consejo, era como si el mismo Dios lo hubiese dado. Pero cuando se revela Absalón, el hijo de David, Ahitofel se va al bando de Absalón. Y este Ahitofel es el que aconseja a Absalón diciéndole: acuéstate con las concubinas de tu padre a la luz del día. Y esto va a dar a entender al pueblo que estás totalmente en rebeldía contra tu padre. Y Absalón sigue el consejo de Ahitofel. Entonces, cuando David huye con su gente, con su ejército, Ahitofel le da un consejo a Absalón y le dice: mira, vamos a atacar de esta manera a David y lo vamos a destruir. Y realmente el consejo que estaba dando sí era muy acertado. Pero dentro de ellos estaba Usai. Usai hizo o fingió ser parte del bando de Absalón, pero realmente estaba con David. Entonces Usai le dice a Absalón: yo creo que el consejo que te está dando Ahitofel no es el correcto, está equivocado. Mira, el mejor consejo sería este. Y a Absalón le gusta el consejo de Usai y dice: vamos a tomar ese consejo. Entonces Usai manda mensajeros y le dice: díganle a David que Absalón le di este consejo, que tenga cuidado, ahí va para allá, para guardar la vida de David. O sea, realmente Usai manejó esas cosas a favor. Entonces, cuando Ahitofel ve que no se hace caso a su consejo, se presta atención, lleno de orgullo, se dice que se sube a su asno, va a su casa, pone todo en regla. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, pero acomodó todo en regla, fue y se quitó la vida. Fue y se quitó la vida. El egoísmo produce desobediencia a la ley divina. El egoísmo produce rebeldía, produce infelicidad, amargura, desilusión. El egoísmo produce egolatría. Yo, después yo, y después de mí, yo. Produce egolatría. Hermanos, el egoísta se odia a sí mismo, pero hace de su ego su Dios. El egoísta, su ego es su Dios, porque es él y después yo. Y no hay nada más allá que yo. Hermanos, y Dios aborrece al orgulloso. Dios no está de acuerdo con la persona que es orgullosa. Proverbios capítulo 16, versículo 5, Proverbios 16, 5, en la palabra Dios para todos, Proverbios 16, 5, dice: el Señor detesta. En otras versiones dice: el Señor aborrece a los que se creen mejores que los demás, y es seguro que castigará a los orgullosos. ¿Qué dice la Biblia? El Señor aborrece, el Señor detesta a las personas que se creen mejor que los demás. Hermanos, y hay veces que nosotros sale el orgullo. Sale el orgullo cuando nos comenzamos a comparar con otros matrimonios. Pues mira, mi matrimonio no está tan mal. Mira el matrimonio de fulanito, de sutanito, de esto y de lo otro. Pues no está tan mal mi matrimonio a tu perspectiva. Pero si comparas tu matrimonio
tu matrimonio lo comparas a la luz de la Biblia con Cristo y su iglesia, tu matrimonio está súper mal. ¿Cuánto te falta por aprender? ¿Cuánto te falta por amar como Cristo amó a su iglesia? Y mujer, ¿cuánto te falta por sujetarte como la iglesia se sujeta a Cristo? Pero es más fácil compararnos con hombres pecadores y mujeres pecadores que compararnos con el Señor. Hermanos, el orgullo hace que las personas sean ciegas de sus errores. Un orgulloso muy difícilmente va a poder ver sus propios errores. Muy difícilmente. El orgulloso siempre va a ver los errores de los demás, pero no los suyos. Va a ver los errores de todo el mundo, a todo le va a poner trabas. Ve los errores de las personas en el trabajo, ve los errores de las personas en la iglesia, en la familia, con los vecinos, a donde quiera que va a ver todos los errores, menos los suyos. Menos los suyos. No ve los suyos. Yo por eso a la iglesia ni me involucro ni nada, yo nomás voy. Tienes un gran error. Tienes un gran error. Pero el orgulloso nunca va a ver sus errores. Y cuando los llega a ver, ¿sabes qué hace el orgulloso? Los justifica. Justifica todos sus errores. Todo tiende a justificarlo. ¿Por qué? Porque es una persona orgullosa y ese orgullo lo va a llevar al fracaso. Al fracaso. Su orgullo lleva al fracaso. Hermanos, la palabra de Dios lo dice ahí mismo en Proverbios 16, nada más en el versículo 18 dice, después del orgullo, te lo estoy leyendo en otra versión, después del orgullo viene la caída. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. ¿Por qué, hermanos? Porque el orgullo nos aleja de Dios. Porque el orgullo impide que reconozcamos la necesidad de Él. Hermano, cuando tú y yo nos levantamos y ni siquiera damos gracias al Señor o buscamos al Señor, buscamos su palabra, hay orgullo en nuestro corazón. Creemos que sin Él, sin tener una comunión con Él, sin leer su palabra, creemos que nosotros podemos depender o sobrevivir. Y no es así, hermanos. Necesitamos al Señor. Hermanos, el orgullo rompe relaciones. ¿Por qué el orgullo rompe relaciones? Porque pone nuestro interés por encima de los demás. Por encima de los demás. Hermanos, y el orgullo es todo lo contrario al carácter de nuestro Señor Jesucristo. La humildad. La humildad. Hermanos, entonces el orgullo puede llevarte al suicidio. Si no, ve a Ahitofel. No se siguió mi consejo, no se hicieron las cosas como yo quería, el mundo es injusto, el mundo es cruel, nadie me entiende, nadie va a probar lo que yo digo, ¿para qué vivir? ¿Y qué hizo Ahitofel? Se ahorcó. Se ahorcó. Hermanos, una persona puede llegar a suicidarse por el fruto de la envidia. Por el fruto de la envidia. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Nada más darle vuelta ahí. Proverbios 14, 30. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hermanos, ojo, y cuando nosotros hablamos de un suicidio, no puedo regresarme
hablar de ese tema, siempre nos enfocamos cuando alguien se suicida, alguien que se ahorca, alguien que se da un balazo, alguien que se tira de un puente, pero hablábamos que el suicidio va más allá. Es atentar contra su propia vida de diferentes maneras. Y es lo que estamos viendo ahorita. El orgullo te puede llevar al suicidio. La envidia dice que es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. ¿Y qué habla esto de carcoma? Que te va consumiendo poco a poco. Poco a poco. Hermanos, el origen de la envidia es un corazón insatisfecho. Un corazón insatisfecho. Nada le satisface. Nada. Es así como a la vez como una amargura en el corazón. Nada le satisface. La envidia, hermanos, es un deseo pecaminoso de poseer lo que otros tienen, acompañado de resentimiento hacia una persona. O sea, no solamente es el deseo de poseer lo que él tiene, lo que ella tiene, sino a su vez con un resentimiento hacia la persona. ¿Por qué lo tiene y por qué yo no? Hermanos, Colima, si algo tiene Colima es que la gente es bien envidiosa en los negocios. Si tú te pones afuera de tu casa y pones un carretón de hot dog o de tacos o de duritos y la de 4 casas ve que empiezas a vender, ¿sabes qué va a hacer? Saca también su puesto. Saca su puesto. Y no, pues si le compran a ella, que no me compren a mí. Así es, hermanos, de verdad. Así es en Colima. O sea, en lugar de querer ayudar, no, yo también lo voy a hacer. Hermanos, ¿y cuántas personas no conocemos o quizás estamos en eso, envidiando lo de los demás? Ese deseo de poseer lo que otra persona tiene, pero con un resentimiento a la vez hacia la persona. ¿Cuántas personas no conoces que no les gusta ver que los demás prosperen, que les vaya bien? Cuando ven que alguien tiene un beneficio material, se enojan en lugar de gozarse. ¿Cómo que ya compró casa? ¿Y la podrá pagar? ¿Y ya compró carro? ¿Y ya esto? ¿Y ya lo otro? ¿Y cómo le hará? ¿Cómo esto? ¿Qué te importa? Pues él lo compró. Hermanos, pero de verdad existe eso. Y se enojan en lugar de gozarse. Mira, este ya se fue otra vez de vacaciones. ¿Cómo le hará para irse de vacaciones? Se enojan, hay una molestia. De verdad, pero el deseo de ellos es poseer lo que los otros tienen. Y no nomás a veces los bienes materiales. Una persona puede desear la paz mental de otro. A ese nada le mueve y la otra... Puede desear la paz mental de otro, puede desear su matrimonio, como tu matrimonio es pésimo, como tu matrimonio está mal, y yo quisiera como ese matrimonio. Puedes desear hasta eso. Tengamos cuidado, hermanos, de poder caer en eso, pero parece mentira, pero es una verdad que una persona puede terminar quitándose la vida por envidia. O se comienza a autodestruir por la envidia. La palabra envidia en el hebreo viene de una palabra que es ardor. Ardor. Pero también viene de esta palabra que es celos. Celos. Entonces, la palabra envidia tiene una connotación con los celos. Los celos egoístas nos destruyen por dentro. Qué feo que una persona sea tan celosa. ¿Por qué? Porque los celos egoístas solamente te destruyen, te carcomen, te van comiendo poco a poco, te comen tu paz mental. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando mal de tu pareja.
Siempre estás pensando mal. Todo mal, todo mal, todo mal. No hay una tranquilidad en tu cabeza. Todo el día te está autodestruyendo, te está consumiendo. Los celos contaminan relaciones. Terminan contaminando relaciones. ¿Por qué? Porque no hay confianza en las personas. Siempre estás buscando relaciones donde no las hay. Siempre estás poniendo a prueba al cónyuge a ver en qué momento te va a fallar. ¿Por qué? Porque los celos te carcomen. Hermanos, y los celos enfocados en Dios son buenos. Porque Dios es celoso, es uno de sus atributos, pero su celo es santo. Pero yo estoy hablando aquí de unos celos egoístas. Egoístas. De seguro has de andar con alguien más y tu marido bien molido del trabajo. Pues no, segurito andabas con alguien más. O sea, viene del trabajo. ¿Por qué no me contestaste? Pues estaba ya. No, me debiste ver con quién estabas. ¿Cómo que con quién estaba? Pues estaba trabajando, estaba ocupado, estaba haciendo algo. Pero los celos, hermanos, pueden llevarnos a la muerte. ¿Por qué? Porque nos autodestruyen. Los celos provocan divisiones. ¿Por qué los celos provocan divisiones? Hermanos, porque los celos cansan. Cansan. Los celos fastidian no solo a uno, a ambos. Cansan a ambos. Terminan cansados. Ya no puedo seguir así. Si no hay confianza. Hermanos, no olvidemos que lo que nos puede ayudar en un matrimonio es pues, la confianza. El estar confiados del uno al otro. Yo sé quién es mi mujer, dónde está. Yo sé quién es mi marido y dónde está. Hermanos, ¿y qué es lo único que nos puede dar la seguridad? Y aún así la palabra dice, aquel que crea que estar firme, mire por dónde camina. Pero ¿qué nos puede traer seguridad y tener confianza en una persona si nuestro cónyuge es temeroso de Dios? Temeroso de Dios. Porque antes que nada sabe que fallar, llegar a engañar, primeramente pecaría contra el Señor. Pero una persona que vive con celos, hermanos, puede quitarse hasta la vida. ¿Por qué? Porque se autodestruye. Solamente está pensando en sí misma y pensando en relaciones que no existen. Qué feo es vivir así, hermanos. Y la palabra de Dios no lo aprueba. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago 3:16. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Por eso, donde hay celos y envidia, también hay desorden y toda clase de mal. Donde hay celos y envidia, también hay desorden y toda clase de mal. Toda clase de mal. Hermanos, algo que también nos pudiera llevar al suicidio son las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas. Vamos a Jonás capítulo 4, versículo del 7 al 9. Jonás capítulo 4, versículo del 7 al 9. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte.
O sea, Jonás se había molestado porque el Señor había destruido la calabacera, pero lo que él quería en su corazón es que el Señor destruyera Nínive, que matara cientos de miles de personas. Si eso hubiese pasado, él hubiera estado contento. Hermanos, ¿y cuántas personas no defienden a los perritos? Pero un alma puede pasar, ¿no? Una vida humana, no pasa nada. Sí al aborto, pero no a los perritos que los dejen en la calle. No hay congruencia, hermanos. Como decíamos en los estudios de Apocalipsis, el mundo está embriagado. Solamente alguien como borracho pudiese pensar de esa manera, embriagado, me refiero embriagado de sus pecados. Hermanos, ¿cuántas personas no se dejan llevar por sus pasiones? Y para todo se quieren morir. Ya, ojalá y me muera. A ver qué hacen sin mí. Ya, ojalá y el Señor me llevara mañana. A ver qué van a hacer sin su madre. A ver qué van a hacer sin su padre. Ya, ojalá ya me muriera de una vez. De todo te quieres morir. De todo te quieres morir. Hermanos, repito, la molestia de Jonás no era la calabacera, la raíz iba más allá. Es porque el Señor perdonó a Nínive. El Señor perdonó a Nínive y esta era la molestia de Jonás. Él quería que Nínive pereciera. Pereciera, hermanos. Y repito, ¿cuántas personas no terminan quitándose la vida? Porque este mundo es injusto. Nadie hace nada en este mundo. El mundo se está autodestruyendo. Nadie. Es más, ¿para qué traer un hijo a este mundo? ¿Para qué traer este embrión? ¿Para qué lo traigo a sufrir? Y terminas quitando la vida. Y terminas quitando la vida. Hermanos, la pasión es una emoción fuerte. Y es una emoción como la ira, es una emoción como los celos, como el deseo. En sí, la pasión no es mala, hermanos. Estar apasionado de tu pareja no es malo. Tener una pasión por tu pareja, tener una pasión por Dios no es malo. Pero cuando esa pasión no está bajo el control de Dios, puede volverse destructiva, Puede volverse destructiva. Hermanos, recordemos que el fariseísmo salió con buena intención. En el tiempo de los 400 años donde Dios guardó silencio, como se le conoce, que Dios guardó silencio, ahí salió el fariseísmo para que las cosas se hicieran bien, por una pasión hacia Dios, pero fue una pasión no controlada por Dios que llevó a eso, al fariseísmo. Tengamos cuidado de ellos, hermanos. Recordemos que Sansón, en ese impulso de ira, de esa pasión desordenada, le dijo al muchacho, llévame las columnas, las tocó y que dijo, muera yo con los filisteos, paz. Se quitó la vida. ¿Era la intención de Dios? Claro que no. Claro que no. Dios no es autor del mal, pero Dios usa el mal para el bien. Dice, y yo sé que algunos pueden decir, pastor, es que mi pasión, mi enojo a veces, mi ira, yo soy una persona de mecha corta, una vez que la enciendes ya no se apaga. Yo soy del que me busca, me encuentra. Me dicen el mecha corta, pues la Biblia te llama de otra manera. Mira, Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Hermanos, y a lo mejor no estamos hablando siempre de una persona iracunda, pero un momento de ira puede arruinar muchas cosas.
Recuerda que el hombre más apacible sobre la tierra, ¿quién era? O hemos conocido, Moisés. En un momento de ira, el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Te dije que le hablaras a la roca, me desobedeciste. En tu enojo, no me escuchaste, fuiste y golpeaste la roca. No vas a entrar a la tierra prometida. Señor, pero pues aquí llevo 40 años lidiando con el pueblo. Sí, pero no vas a entrar. No vas a entrar, Moisés. Y en su misericordia, ¿qué le dice Dios a Moisés? Ven, mira, sube al monte. Contempla nada más donde pudiste haber entrado. Y no entró a la tierra prometida, hermanos. Ni él, ni toda esa generación. Hermanos, un momento de ira puede hacer que terminemos quitándonos la vida. Ya me voy, mi amor, no te vayas, ya me voy. Y agarras el carro y va. ¿Qué? Mi amor, ya me voy. ¿Qué? Un momento de ira, hermanos. Otra causa porque la persona puede quitarse la vida, hermanos, por la inmundicia. Por la inmundicia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios 6, 18. Dice, así que huyan, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Así que huyan de los pecados sexuales. Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Peca contra su propio cuerpo. Hermanos, la inmundicia en la Biblia se vincula con el pecado sexual, con la idolatría, con esos deseos impuros y rebeldía contra Dios. Hermanos, debemos recordar que el acto sexual para Dios es importante. Para Dios es, voy a llamarlo así, santo. Para Dios es sagrado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo diseñó. Fue Dios mismo quien lo diseñó. ¿Cómo lo diseñó? Con un propósito. ¿Y para dónde lo diseñó? Única y exclusivamente para el marco matrimonial. Fuera de ahí es usado incorrectamente. Pero nos amamos, es incorrecto. Pero ya nos vamos a casar, es incorrecto. No cuenta. Porque nada más fue dentro del marco matrimonial. Hermanos, no solo es una función física o biológica, sino que va más allá. Tiene un significado profundo. Tiene un significado espiritual, emocional y racional. Y esto que te voy a decir, hermanos, es importantísimo. Ya lo habíamos hablado una vez. ¿Cuándo se constituye un matrimonio? ¿Cuándo se sella o se expresa el compromiso en un matrimonio? Cuando están delante del pastor y dicen, ¿acepto? Cuando están ante el juez y le avientan la firma. ¿Sabes para Dios cuándo es? Cuando sucede esto. Cuando sucede esto. Cuando esto sucede. Es ahí donde hay un pacto matrimonial. Hay un pacto matrimonial. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Hermanos, pero qué triste es que para nuestros tiempos, y más para nuestros tiempos, el acto sexual ya no tiene nada que ver con pureza. Ya no tiene nada que ver con pureza. Hacían una encuesta a los jóvenes cuántas relaciones habían tenido antes de su matrimonio, y algunos jóvenes casados, obviamente un matrimonio joven, y decían, no, pues yo antes de casarme tuve serias, dos relaciones. Tuve como 5 en la secundaria, en la prep, pero no fueron serias, no fueron formales. Y le decían, ¿a qué te refieres formal? Pues formal que ya hasta me presentó con sus papás. Para ellos esa es la formalidad. Ya fui, me presenté ante sus papás. ¿Y a qué horas iniciaste tu vida sexual activa? Como a los 14, como a los 15, con las no serias. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. No hay seriedad en cuanto al acto sexual, no hay respeto. Se tiene poco aprecio. Ahora tú tener una pareja y querer mantenerte fiel, virgen, hasta el matrimonio es de tontos. Para el mundo es de tontos. Cuidadito con que se enteren que una muchachita, una adolescente, una joven sea virgen, porque es cuestión de burla. Se burlan de la virginidad de las mujeres. Es virgen. ¿Y eso qué? Y el consejo es que experimentes para que no llegues al matrimonio inexperto, dice. Experimenta para que no llegues inexperto al matrimonio. Ese es un pensamiento satánico que va en contra de la palabra de Dios. No sabes cuántos problemas hay en el matrimonio cuando vienen que ya probaron, hermanos. Muchos problemas hay. Veía en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, según la Secretaría de Salud, la clamidia veía que la clamidia es así como unas verrugas. La clamidia es la infección bacteriana más diagnosticada en México entre los jóvenes. Entre los jóvenes. La estadística del 2023 se reportaron más de 10,000 casos de sífilis con una tendencia creciente. Y hay más de 340,000 personas viviendo con el VIH. 340,000 personas viviendo con el VIH. La inmundicia, hermanos. La inmundicia te lleva a la destrucción. A atentar contra tu propia vida. Por eso el Señor dijo, solamente dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Hermanos, algo más que puede llevar a una persona a destruirse, a quitarse la vida, lo habíamos hablado ya, los excesos. Proverbios capítulo 23, versículo del 30 al 32. Proverbios 23, del 30 al 32. Amén. Dice, el que vive
Pero voy a leer palabra de Dios para todos. El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente. O sea, aquí habla de las personas que se deleitan, ¿verdad? Así, disfrutan, viven pegado a la botella. Porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. Hermanos, y es lo que ya habíamos hablado en cuanto a las exigencias. El cuerpo humano es una creación de Dios y debe ser un instrumento aún para servirle. Y es lo que decíamos, muchos creyentes cuidamos más el alma que nuestro propio cuerpo. Y para Dios aún eso no es válido tampoco. No es válido. Cuando descuidamos, hermanos, seriamente nuestra salud, decíamos que estamos atentando contra el mismo cuerpo que Dios nos dio. Aunque no lo hagamos con una intención directa, ¿verdad? Y todo eso lo vimos en uno de los temas. Nuestro cuerpo pues es templo del Espíritu Santo. Y decíamos que deberíamos de ser moderados, no caer en los excesos en cuanto a las comidas y bebidas, ¿verdad? A lo mejor yo nunca voy a comer tacos, pero el taco no te va a hacer daño. Comerlos en exceso sí te va a hacer daño. Las comidas en exceso, claro que van a hacer daño. Las bebidas en exceso, claro que van a hacer daño. Y siempre cuando tendemos a ver una persona que no está bien, que no está sana, y pues obviamente es con el sobrepeso, con la obesidad, claro que está, pero no solamente eso, hermanos, porque puede haber personas aún que están delgadas, pero que les dicen que ya no pueden comer cosas y siguen con excesos. Siguen con esos excesos. El café, el picante, la grasa, las carnes, cuando ya te han dicho que no puedes seguir comiendo eso. Los excesos, hermanos, al final nos llevan a una autodestrucción. Usar mal el cuerpo, enfermarlo por negligencia o abusarlo es una ofensa al Señor. ¿Y qué dice Corintios? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él. Hermanos, y es lo que decíamos, que debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero también sin caer en la idolatría. Porque repito, este es el otro extremo, donde hay personas que tienen un exceso cuidado de su cuerpo, pero su alma está descuidada, su espiritualidad está descuidada. Puede ser muy disciplinado, puede ser en ir a correr todos los días, ir al gimnasio todos los días, pero puedes pasar semanas sin leer, sin orar, sin estudiar, sin congregarte. Y eso es caer en una idolatría también hacia tu propio cuerpo. Hermanos, y decíamos esto, no necesitamos una espada ni veneno para matar el cuerpo. Basta con el descanso ignorado, la comida desordenada, el estrés no entregado a Dios y los hábitos no redimidos. Los excesos, hermanos, también nos puede llevar a una autodestrucción. Completamente, por eso te digo, nada más cuando oímos suicidio, pues piensas en aquellos que se aventaron del puente, que se le aventaron al camión, que se ahorcaron. Pero esto también lleva para allá, hermanos. Lleva para allá. Entonces, hermanos, ¿qué otra cosa nos puede llevar al suicidio? La tristeza. La tristeza. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 10. Te lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce
muerte. Hermanos, ¿qué podemos notar aquí? Que la Biblia nos habla de dos tipos de tristeza. Una tristeza que viene por la voluntad de Dios, que viene de parte de Dios, y otra tristeza que viene del mundo. Uciel, ¿y cómo es esto? Te voy a dar dos ejemplos en la Biblia. Pedro y Judas Iscariote. Los dos se entristecieron. Los dos pasaron tristeza. Pero la tristeza que venía según de Dios es una tristeza que viene al darnos cuenta de que hemos pecado contra Dios. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Esa tristeza que viene al darnos cuenta que hemos pecado contra Dios, no solo es un remordimiento o vergüenza, sino una convicción profunda que lleva a un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento te lleva hacia la salvación, te lleva a un cambio real de conducta, de corazón, y nos dirige hacia Dios en busca del perdón y la restauración. ¿Recuerdas que Judas y Pedro, los dos traicionaron a Jesús? De diferente manera, pero lo traicionaron. Tú eras el que andaba con él, yo no. Y después, tú eras el que andaba con él, yo no. Y la tercera vez, sí, tú eres el que andaba con él. Y dice que Pedro en el original maldice y dice, maldita sea, yo no andaba con él. Por mí, que lo maten. Por mí que lo maten. Yo no andaba con él. Y dice que después de ahí se fue, ¿y qué hizo? Lloró amargamente. Hubo una tristeza. Y esa tristeza, ¿por qué lloró amargamente? Por la condición de su pecado. Y esa tristeza, esa condición hizo volverse al Señor. A diferencia de Judas, que dice que Judas tuvo tristeza, pero esa tristeza estaba centrada solamente en sí mismo. En sí mismo nada más. Pudo haber sido por la vergüenza pública, por el fracaso personal, pero sin un verdadero deseo de cambio ante Dios. No había un cambio ante Dios. Y la tristeza que viene del mundo, esa nada más nos puede llevar a la culpa, a la depresión, a la desesperación, que vamos a terminar en el suicidio. ¿Está mal que tú te pongas triste? No está mal. No está mal que tú te pongas triste. ¿Es pecado que yo me ponga triste? No es pecado que te pongas triste. El punto es a dónde te va a llevar esa tristeza. ¿A dónde te va a llevar? ¿Para vida? ¿Para arrepentimiento al Señor? ¿O para muerte? ¿Para depresión? ¿Está mal que una persona caiga en depresión? Pues no está mal, todos hemos pasado esos momentos de desánimo. No está mal que caigas, el punto es permanecer ahí. No querer levantarte de ahí. Es que ya no tiene sentido la vida, es que ya no vale la pena vivir. Qué poco tienes la vida. Qué poco tienes la vida. No está mal, hermanos. Pero Judas no tuvo un arrepentimiento. Judas solamente sintió un remordimiento por traicionar a Jesús. Pero no se arrepintió ante Dios. Su tristeza lo llevó al suicidio. ¿Y qué hizo Judas? Él no fue y lloró amargamente. ¿Qué hizo él? Devolvió las monedas y de ahí se fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Oye, pastor, pero la Biblia dice que, en el Evangelio dice que se ahorcó y en Hechos dice que se cayó y se le salieron las tripas. La Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Algunos estudiosos dicen que donde te colgabas pues era en el cerca del valle, ¿no? O sea, cerca de, y dice que ahí fue donde se ahorcó y pues se quebró la rama y se cayó. Yo no soy de esa postura, yo creo más la postura que se creía que era ahorcar. La palabra ahorcar se entendía también amarrarte una soga, amarrar la soga en una piedra, aventarla a un acantilado y te ahorcabas, te llevaba y te morías. Por eso Jesús dijo, es mejor amarrarse una piedra
y echarla, irse al mar. Era también una forma de ahorcar. Entonces, al caer, se le salían las tripas. Pero no, el debate no es ese, sino, hermanos, pastor, pero la Biblia dice ahí en Mateo que Judas se devolvió las monedas y se arrepintió. Esa es la palabra que usa Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Mateo 27, Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ve, pastor, aquí dice, devolvió, ¿cómo? Arrepentido, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, hermanos, vamos a echarnos un clavado aquí muy rápido y vamos a profundizar un poquito. La palabra que se menciona aquí, devolvió, en el griego, viene de una palabra griega que quiere decir hacer, ir de vuelta, o volver a poner, o cambiar. O sea, él fue y puso las monedas donde estaban, donde habían estado. Por eso es volver a poner o cambiar, llegar otra vez y decir, no, cambié de opinión, mira, mejor aquí está. Pero la palabra arrepentido viene de una palabra griega que es metamelomai. Metamelomai. Y esa palabra metamelomai que se menciona aquí de arrepentido viene de esta palabra que es pesar, lamento o remordimiento. Pesar, lamento o remordimiento. Esta palabra que se menciona aquí, la mejor traducción debería de ser Judas se lamentó. Judas le dio pesar. Hubo en Judas un remordimiento. Porque esta palabra es muy diferente al arrepentimiento que Jesús menciona al proclamar el Evangelio. El primer mensaje de Jesús fue, Cristo te ama. ¿Ese fue? ¿Cuál fue? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra que Jesús usa, arrepiéntanse, es muy diferente a metamelomai. La palabra que Jesús usa para arrepentirse es una palabra en griega que es metanoia. Metanoia. Y esta palabra metanoia quiere decir cambiar tu forma de pensar y cambiar tu forma de actuar. Y que ese cambio vaya dirigido hacia Dios y cada vez te aleje del pecado. Es totalmente diferente. Totalmente diferente el arrepentimiento. Entonces, hermanos, ojo. Judas devolvió el dinero a los sacerdotes, pero no se volvió el mismo a Dios. Devolvió el dinero a los sacerdotes, pero no se volvió el mismo a Dios. El hecho de dar algo a Dios, aún algo de valor, no agrada a Dios a menos que uno mismo se vuelva primero a Dios. ¿De qué te sirve que el que era tu esposo deje su amante y vuelva contigo por remordimiento, por lamentarse, por ver la condición que tú vives y viven tus hijos, si él mismo no se vuelve a Dios? Solamente está devolviendo las monedas por lamentarse, pero su corazón no se vuelve a Dios. No hay convicción de pecado, no hay un acercamiento a Dios. Es para no verte sufrir a ti, no ver sufrir a mis hijos, la condición en la que estoy, o me voy de casa, pero ya voy a regresar porque ya vi que no es lo mismo. No hay convicción de pecado. Es como Judas, nada más está trayendo las monedas. Ahí está pues. Pero no hay un acercamiento a Dios. ¿De qué sirve que dejes un vicio, que dejes de robar, que dejes de mentir, que dejes de engañar, que vengas a camino de santidad si tú mismo no te vuelves a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve?
Ya no robo, ya no miento, ya no tengo un vicio, ya no engaño. Pero si tú mismo no te vuelves a Dios, tu mente no está en Dios, no hay convicción de pecado, no hay un acercamiento a Dios, solo estás devolviendo las monedas. Aquí está pues, ya. No lo hay. Por eso el Señor nos llama a cambiar nuestra forma de pensar y un cambio que nos lleve a la dirección a Dios. Por eso Jesús dijo, cambien su forma de pensar, cambien su forma de actuar, arrepentirse. La palabra arrepentirse es dar una vuelta en U. Iba para allá, me voy para acá, poco a poco me acerco al Señor, pero voy alejándome día con día de mi pecado. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Hermanos, Dios prohíbe quitarnos la vida porque es una usurpación de la prerrogativa de Dios. ¿A qué me refiero con esto? La prerrogativa de Dios se refiere al derecho y poder exclusivo que Dios posee para actuar como Él quiere, según su propia voluntad y su plan divino. Nosotros no somos nadie para decidir hasta cuándo vamos a vivir. Eso solamente le pertenece al Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ya estoy sobre el final. Deuteronomio 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué dice el Señor? Yo hago vivir y yo hago morir. Esa es su prerrogativa exclusiva del Señor. Es exclusiva del Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos sustenta, es el Señor quien nos gobierna y es el Señor quien establece cuándo vamos a morir. Si algo tenemos en común todos los que estamos aquí, que ese día se va a llegar. Que ese día se va a llegar. No puedes escapar. Por más cremas antiarrugas que uses, por más cirugías que te pongas, ese día va a llegar. Como dice una cita, ¿cómo dice ese libro? Una cita a la que no puedes faltar. Está citado y no vas a poder faltar. No vas a poder faltar. La usurpación a la prerrogativa de Dios es el cumplimiento de la tentación de Satanás. ¿Qué dijo Jesús? Satanás es homicida desde el principio. ¿Sabes cómo Jesús llamó a Satanás? Homicida desde el principio. ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando y le dije, tu padre es el diablo y que no sé qué, nosotros somos descendencia de Abraham? Y Jesús le dijo, tú vienes del diablo y no sé qué, nosotros venimos de Abraham y tú eres hijo del carpintero. Y le dice, su padre es el diablo, les dice Jesús. Su padre es el diablo. Porque las obras de su padre queréis hacer, son mentirosos y son homicidas, me quieren matar. Eso le dijo Jesús. Y a ese punto vamos a llegar, y yo creo que va a ser el punto final de esta prohibición. No solamente el acto de hacerlo, sino de pensarlo, dice la Biblia. Ustedes me quieren matar, ustedes son como su padre el diablo. Su padre el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús usa esto? Porque Jesús acusa a Satanás de ser la causa original de la muerte. ¿No fue él quien engañó a Eva? ¿No fue él quien le dijo, no vas a morir? Es que el Señor sabe que el día que comas de él serás como él, no vas a morir. Mira, cómelo. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. ¿Y qué pasó? La muerte. La muerte. Aunque él no mató físicamente a Adán y Eva, él indujo al pecado que trajo la muerte al mundo.
que trajo la muerte al mundo. Por tanto, Satanás es considerado responsable por introducir el engaño que condujo a la muerte espiritual y física de la humanidad. Y con este punto termino, que es muy cortito. ¿Podemos arriesgar nuestras vidas por una buena causa? ¿Yo puedo arriesgar mi propia vida por una buena causa? Vamos a leer Esther capítulo 5, versículo del 1 al 3. Esther 5, del 1 al 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Recordemos que estamos hablando del territorio persa, ¿verdad? Medos, bueno, eran los medos persas. Y dentro de esto, hermanos, recordemos que había una ley donde nadie podía entrar al patio de la casa del rey si el rey no lo llamaba. Nadie podía entrar al patio de la casa del rey si el rey no lo llamaba, ni mucho menos poder estar delante del rey si él no te llamaba. Si tú hacías eso y el rey no te extendía el cetro, te mataban. Entonces Esther arriesga su vida por salvar a su pueblo. Arriesga su vida por salvar a su pueblo. Esther va, se enfrenta, se mete a la casa del rey y arriesga su vida y dice: si me va a matar, que me mate, pero necesito salvar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que Amán había mandado una carta que se destruyeran a todos los judíos, y estaban exterminando, o iban a exterminar a todos los judíos. Y era una ley que no se podía ya quitar, entonces los iban a exterminar. Entonces Esther, en esa ley que había y en esto que había pasado, Esther arriesga su vida, va y entra. Pero la palabra de Dios dice que haya gracia delante del rey y le extiende el cetro. Esther lo toca. ¿Qué quieres, reina? ¿Quieres hasta la mitad de mi reino? Te lo doy. Y alguna mujer va a decir: qué rey tan... Entonces, pues trabajaba, tenía menos algo que ofrecer, ¿verdad? O sea, tenía reino, pues. Entonces, ahí está. ¿Quieres hasta la mitad del reino? Y no podemos ir más allá en nivel porque no es el punto, pero lo que me refiero es que Esther arriesgó su propia vida por una buena causa, como lo hicieron las nodrizas. ¿Recuerdas que arriesgaron su vida? Porque si Faraón se hubiese enterado que estaba salvando a la niña de los hijos de los hebreos, ¿qué hubiera hecho? Las hubiera matado. Aún así arriesgaron su vida por una buena causa. Moisés arriesgó su vida por una buena causa. Libera a mi pueblo, le dijo a Faraón. Estaba arriesgando su vida. Inclusive, hermanos, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Priscila y Aquila arriesgaron su propia vida por salvar a Pablo. Dice Pablo: Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Y esa palabra exponer viene de una palabra griega de poner tu cabeza para ser cortada con el hacha o con la espada. Hasta ese grado llegó Priscila y Aquila. Hermanos, pero qué mayor acto de sacrificio hay que el que podemos ver en la cruz del Calvario, donde fue Dios, fue Cristo quien dio su vida por nosotros. Ese es el mejor acto, hermanos, que podemos encontrar y que podemos ver que el Señor dio, no arriesgó, dio su propia vida. Aunque no era una buena causa,
Pero Él la dio, hermanos. Mostró un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Dio su vida por nosotros. Hermano, te invito a esto. Quizás por años lo único que has hecho es devolver las monedas. Pero tu corazón no se ha vuelto al Señor. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Vuelve tu corazón al Señor. Llora hoy amargamente por tu pecado. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Él dio su vida por nosotros. Entrégale tus pecados. Entrégale tu vida. Y Él, ¿quién mejor que el autor de la vida para guiar tu vida? El Señor. El Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, como siempre decimos, Señor, es viva y es eficaz. Señor, tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra nos anima también, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces ignoramos los mandamientos morales de tu ley. Los tenemos en poco, Señor, cuando son mandamientos eternos. Señor, y también estamos conscientes de ello, que nosotros no podremos cumplir todos los mandamientos al pie de la letra. Pero de algo estamos confiados y estamos seguros, que solamente hubo alguien que los pudo cumplir, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al Señor, a nosotros estar juntamente con Él, crucificados, es como si nosotros hubiésemos cumplido esos mandamientos. Las obras de Él, Señor, se vuelven nuestras obras. Perdónanos, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por estos hermanos. Gracias por la congregación. Señor, y en esta mañana no solamente queremos devolver las monedas. No, Señor. Queremos volvernos a ti, mi Dios. Volvernos de esa apatía, de esa frialdad, de ese desánimo, Señor. De esa tristeza, de ese descuido. Queremos volvernos a ti, Señor. Dejar ese egoísmo, dejar esa envidia. Y que seas tú el Señor de nuestras vidas. Que nuestro corazón sea tu trono. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos. Hay evangelismo a las 6 en el Jardín de la Villa. Kiosco, tenemos el Congreso de Mujeres. Por favor, anótense, o no sé si tienen que anotar, pero para estar ahí el Congreso de Mujeres.